Pues vamos a iniciar. Estamos hablando acerca de los roles o las funciones de un profeta. La semana pasada en los diferentes grupos hablamos del profeta como vigía. La palabra shamar aprendimos, no sé si lo aprendieron, yo creo que todos aprendimos, la palabra shamar, que es la protección, la función, yo así lo dije, como la función y el ser también, de protección, de cuidado, de muchas otras cosas que aprendimos y también de vigilante, de esos vigías que están en las torres. Yo les decía en mi grupo que es como un castillo, es la congregación, y en las torres arriba están los vigías, están prestos y están atendiendo que no lleguen pues los ejércitos invasores, que no llegue el enemigo, y esos enemigos son los espíritus, la obra de Satanás, y nosotros estamos aquí al frente como para prevenir todas estas incursiones del enemigo. Nosotros estamos puestos aquí, y también lo he platicado, porque estamos aprendiendo acerca de todas estas funciones del profeta. Algunos Dios ya los levantó, a otros Dios los está levantando y a otros Dios nos está capacitando. Son temas pues que yo reconozco que en mi vida había visto, había escuchado, pero bueno, estamos tratando de ahondar más acerca del papel específico del profeta. Una de las cosas que el profeta hace dentro de la iglesia es que, bueno, a veces llegan personas que vienen con semillas de destrucción que el enemigo pues inserta en las iglesias, y el profeta lo que hace es detectar a estas personas y les causa incomodidad espiritual de tal manera que muchas veces pues logra que se vayan. El profeta en esta parte está como muy pendiente, como debe ser como un vigía de todas estas personas y de todos estos espíritus, como ya lo dije, de que están llegando, y que de alguna manera les va a hacer frente. Muchas veces hace frente exhortando, hablando, diciendo, pero muchas veces pues no hay más que salga esta persona. Los profetas shamar son parte fundamental de la iglesia local. Es por eso que nos estamos preparando, porque Dios, yo estoy segura que ya en sus benditos planes ya está levantando a estos profetas, y estos profetas van a salir de nosotros. No es de que venga una persona de fuera y que quiera aquí decir, bueno, es que yo soy un profeta y Dios me ha levantado, sí, pero dentro de nosotros es de donde van a surgir estos profetas. Estos profetas de nuestra iglesia, los que se van a levantar, no son profetas itinerantes, sino que forman parte de la propia congregación. Es por eso que estos profetas, al ser parte de esta congregación, pues van a trabajar a la par del pastor, y de alguna manera es como esa ayuda que también necesita el pastor. El pastor está al centro y los profetas están como vigilando, como asegurándose de todo lo que está pasando alrededor. Cuando un profeta shamar conoce y funciona en este ministerio, pues será de gran importancia para la iglesia. A su vez, cuando ha tenido una revelación del aspecto shamar, del aspecto de protección y de vigía, pues ayudará a cumplir su ministerio pues mucho más plenamente. Este aspecto lo podemos ver específicamente en la vida del profeta Samuel. Y les voy a contar esta historia, yo la resumí un poquito. Los israelitas obedecieron la voz del profeta cuando Samuel les dijo que dejaran sus altares, sus dioses ajenos y todo lo que tenían ahí de idolatría hacia el dios Astarot. Y entonces fíjense que ellos obedecieron. Quitaron de sus casas los baales, se arrepintieron, pidieron perdón y ayunaron. Esta es la obra que hizo el profeta, los exhortó, les dijo, oigan, ustedes están mal, ustedes les están haciendo caso y están poniendo en primer lugar a los ídolos y tienen que quitarlos. Y el pueblo de Israel le hace caso, y luego Samuel los reúne en Mizpa. Me imagino que era como
un lugar grande en donde fue todo el pueblo, fíjense bien, todo el pueblo, dice la Biblia, pide perdón y bendición a Dios. Entonces el profeta está dando esta estrategia que dice, vamos a pedir perdón a Dios por todo esto que hicimos de acercarnos a los dioses y a los dioses ajenos. Cuando los filisteos se dieron cuenta que los israelitas estaban reunidos, pues quisieron atacarlos. Lógicamente los veían así como un poco más débiles, dijeron pues están orando y el pueblo le dijo a Samuel, no dejes de orar por nosotros, a ver profeta, ayúdanos porque los filisteos se están dando cuenta de que estamos reunidos. Entonces Samuel sacrifica a un cordero de leche, me imagino que es algo muy especial, un cordero de leche, dice la Biblia, delante de Jehová. Y cuando los filisteos llegan delante de los israelitas, Jehová tronó, dice la palabra, tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. ¿Qué significa tronar? Yo me imagino que Jehová ha de haber dado un alarido o ha de haber tronado el cielo. No habla específicamente de cuál fue la presencia, pero fue una presencia impactante en la vida entre los filisteos y los atemorizó. Y solo con la presencia, con este hecho de lo que hizo Dios, fueron vencidos delante de Israel. Entonces los israelitas pues aprovecharon y siguieron a los filisteos hiriéndolos de muerte. Dice la Biblia que murieron muchos. Samuel entonces tomó una piedra y la puso en Mizpa con el nombre Ebenezer y dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Los filisteos no volvieron a entrar nunca más al territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Este es como un ejemplo muy claro de lo que un profeta puede hacer en la vida de un pueblo. Cuando Samuel se da cuenta de que él es el intercesor delante de Jehová y que empieza a darles las instrucciones muy específicas, dejen los baales, dejen los ídolos, arrepiéntanse, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto con la ayuda del Espíritu de Dios. Y dice que la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿No les parece maravilloso cómo Dios puso a esta persona como un profeta para levantar al pueblo de Israel contra sus más acérrimos rivales que son los filisteos? Me recuerda esto, lo que Pablo dice a los matrimonios. Cuando el planteamiento de Pablo es cuando el esposo es incrédulo, la esposa es creyente en Jesucristo y están teniendo dificultades, está habiendo, digamos, señales de divorcio de alguna cuestión. Pablo dice, por el testimonio de la esposa santifica a su esposo. Por la presencia del profeta, el enemigo físico, militar, no pudo entrar. Sí. O sea, lo importante no era Samuel, claro. El Espíritu de Dios que estaba en Samuel, como está el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, si la presencia de Dios en nosotros puede corregir un matrimonio, puede impedir que el enemigo, puede impedir que me despidan del trabajo o que puede impedir una enfermedad solamente porque la presencia de Dios está ahí. Amén, amén, así es. Todo por la intervención del profeta Samuel en su papel de shamar, en su papel de protector, en su papel de cuidador del pueblo de Dios. Y Samuel, bueno, pues es una imagen, como dice el pastor, una buena imagen del poder de la presencia de un profeta. Esto lo podemos buscar, los que están tomando apuntes, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, si por ahí después lo buscan. Ok, pues bueno, por supuesto, la intervención de Samuel hace que el enemigo pues no tenga victoria y lo mismo sucede en nosotros. El enemigo aborrece al profeta. ¿Por qué aborrece al profeta? Pues porque el profeta viene precisamente con el Espíritu de Dios y porque la intervención del profeta pues detiene el avance del maligno. Cuando Samuel empezó a intervenir, pues ahí detuvo
el avance de los filisteos. Y por eso evita que los profetas sean reconocidos y operen en las iglesias. Contra los profetas se han levantado mucha incredulidad, mucha falsedad. No, pues de seguro no, nada más está levantando, está hablando así. Y entonces todas esas cosas que el enemigo pone en la iglesia para no reconocer a un profeta. Ese es como detener el avance del profeta. Por eso siembra también incredulidad, temor, traición hacia el profeta, el hablar, la crítica, todo esto que hace, como digo, que el profeta no avance o que el trabajo del profeta no se manifieste. Ahora, el enemigo siempre se ha levantado en contra de la iglesia, siempre. En cuanto se formó la iglesia, se levantó el enemigo en contra de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia lo que hace o lo que hacemos nosotros es establecer el reino de Dios. Entonces, pues el acérrimo enemigo de Dios es Satanás, y entonces él dice, no, pues yo no quiero que la iglesia avance. Y es por eso que los profetas Shamar ayudan a guardar la iglesia. ¿Contra qué? Yo creo que nosotros aquí tenemos una lista, ahorita la voy a ir diciendo, y nosotros podemos como ir viendo dentro de esta lista cuáles son aquellas cosas que nosotros muchas veces hemos hecho en contra de los profetas o de los ungidos de Dios, y que muchas veces sin querer o a veces queriendo y sabiendo en la iglesia o también en la iglesia se puede presentar estas situaciones. Por ejemplo, apatía. Somos apáticos ante pues las actividades de la iglesia, ante las situaciones que la iglesia presenta, cuando a veces decimos, cuando el pastor Gomita se levanta y dice, bueno, pues tenemos el próximo viernes ayuno y oración. ¿Cuántos venimos? Este es un espíritu que se ha sembrado en nosotros de apatía, de, pues bueno, si tengo ganas, iré, ¿no? Cosas así que el enemigo, el diablo, ha sembrado en cada uno de nosotros. Lo vemos como se levantan ministerios y de repente la iglesia, sí, los primeros días y cuando tenemos actividades diferentes, pues entonces llegamos todo, pero ya después poco a poco se va apagando. Murmuración. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos nosotros también participado de murmuración en contra de nuestros pastores o del ministerio que se está llevando a cabo aquí? Recaídas. Nos platicaba el pastor que muchas veces ellos dan pues consejería y apoyo y parece que las cosas fueran como muy bien y otra vez, ¿no? Otra vez volvemos, porque bueno, a lo mejor también nosotros hacemos muchas cosas que al Señor no le gustaría y que más o menos ellos tratan como de decirnos, dar un consejo, y bueno, la recaída está a la puerta del día, por eso necesitamos mantenernos firmes. Traición. Muchas veces hemos incluso yo creo que traicionado a nuestros pastores o al ministerio de este lugar, a veces hasta con la mente, ¿no? Pues es que mejor me voy para acá, es que mejor escucho esto otro. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Carnalidades, bueno, pues aquí hablamos de todo ese pecado que nosotros todos cometemos al día, ¿no? Cada momento que decimos, no, ya no voy a hacer esto, pero lo volvemos a hacer. Ya no voy a pensar en esto, pero lo volvemos a pensar. Compromiso. ¿Estamos realmente comprometidos con esta labor, con este ministerio? Pues muchas veces no. Confusión. El pastor nos hablaba de que muchas veces el enemigo ha sembrado cuando una persona dice, bueno, yo soy mujer, pero pues a lo mejor es que yo debí de ser hombre, ¿no? Cosas así que el enemigo ha sembrado, pues a veces desde nuestros niños, ¿no? Yo lo veo ahora en la escuela, como hay pequeños que ya están tan confundidos desde tan pequeños y dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí, no? Desórdenes, ¿no? Pues no sé, a lo mejor en familias en donde hay que si está ahí casado, que si se juntó con esta otra, y no es crítica, simplemente son las situaciones que están pasando actualmente en nuestras familias, en nuestra iglesia. Codicia, muerte, engaño, infidelidades, destrucción. La obra del enemigo, como siempre hemos dicho, el enemigo no es ese monito rojo con trinche y cuernos, ¿no? El enemigo es el que va a destruir, viene a matar la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. El enemigo no nos espanta, no, el enemigo viene a darte donde sabe que estás más débil.
Por eso necesitamos levantarnos en fortaleza y oración. La división. Gracias a Dios, pues no tenemos esto en nuestra iglesia, pero a lo mejor con nuestros pensamientos o con nuestras situaciones muchas veces somos los causantes de que haya división en nuestra iglesia. A veces no estamos de acuerdo y entonces eso también empieza a filtrarse por ahí, la división. ¿Ande? Es empezar a discutirlo con otras personas. Ay, es que yo no estuve de acuerdo en lo que dice el pastor, es que bueno, ¿cómo ves si mejor le hacemos de esta otra manera, no? O también nos platicaba el pastor cuando en un tiempo un grupo quiso juntarse para orar y para orar y para hacer otras cosas, y el pastor dijo, a ver, no, porque no estaba ninguna de las autoridades o porque no estaba el pastor, y era como por abajo, ¿no? Como por abajo del agua. Yo creo que todos hemos tenido esta clase de situaciones o hemos tenido algo que ver con esto. Falsas enseñanzas, falsos profetas, falsos apóstoles y maestros, cuando la gente se levanta y dice, no, pues es que yo soy un profeta, yo soy un maestro, pero en realidad también el pastor nos decía, nuestra vida, nuestro ministerio viene también con nuestra vida personal, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto en nuestra vida personal estamos reflejando esa obra de Dios? Ataques financieros, híjole, yo creo que aquí ninguno nos salvamos, ¿no? Los ataques financieros, el que me acordaba mucho porque en la semana pues hubo quincena y entonces me decía una maestra, es que yo no llego, y me pedía 20 pesos. Yo decía, 20 pesos, o sea, a ese grado, ¿no? O sea, no llegas a la quincena porque ha habido muchos ataques financieros, con gente que hemos perdido muchas cosas, en fin. Crítica hacia los pastores, hacia nuestras mismas hermanos, avaricia. ¿Dónde está tu corazón? En tu bolsillo. Idolatría, gracias hermana. Idolatría, inmoralidad, celos, el espíritu de Jezabel, que mi esposo ahorita va a ampliar acerca de esto, tibieza, somos tibios. El fin de semana, bueno, en el domingo, pues sí nos cubrimos con nuestro manto de sí, soy muy santo y canto y alabo y levanto las manos, y en la semana, ¿qué hacemos, no? Yo creo que eso es algo que solamente tú con Dios. Orgullo, rebelión, enfermedad y muerte. Nuestra lista de oración está llena de enfermedades, de situaciones que dañan a nuestras familias, a nuestros amigos y de muerte, por supuesto. Calumnias, pereza, peleas. ¿Nuestra casa es un hogar de paz o es un cuadrilátero? Traición, brujería, todo esto de los horóscopos y demás. Y bueno, pues por supuesto que Satanás nos odia y quiere destruirnos. Y entonces los profetas Shamar deberán buscar en Dios, porque solamente es en Dios, cómo desarrollar esas estrategias que Él les dé para esta guerra, en esta guerra espiritual. El apóstol Pablo estaba muy consciente del peligro que Satanás representa en los cristianos y debemos seguir su ejemplo y no ignorar las maquinaciones de Satanás. Esto lo encontramos en la segunda carta de Corintios 2:11. No ignorar las maquinaciones del enemigo. Esto significa que debemos entender los trucos y las trampas del diablo y examinar cómo utiliza sus armas clave para atacarnos en diferentes objetivos. A veces te ataca individualmente, a veces te ataca como familia, a veces nos ataca como un grupo de personas, a veces nos ataca como iglesia, pero no debemos, dice el apóstol Pablo, alertas, listos, fíjense, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, nos pone alerta. Y para eso también es una de las funciones del profeta Shamar, estar atento en estas maquinaciones que el enemigo va a desarrollar contra su iglesia. Las estrategias que el profeta puede incluir, aunque Dios le ha de dar la mejor creación de estas estrategias, son la oración, el ayuno, la adoración, cuando estamos aquí adorando, la enseñanza, por eso estamos estudiando todos, por eso estamos aprendiendo, la predicación de los domingos, la palabra que Dios pone en nuestro pastor, la corrección. Muchas veces no nos gusta la corrección
Y Dios nos habla de muchísimas maneras acerca de cómo corregirnos, nos está corrigiendo. Yo creo que todos podemos entender cuando hasta por una palabra, un detalle, un amigo, cualquier cosa que ves, un letrero, Dios nos está corrigiendo todo el tiempo. Y bueno, pues también la expulsión manifiesta de aquellas personas que reiteradamente están contra el liderazgo de nuestra iglesia. Al ser parte activa de la iglesia, pues los profetas tienen un interés personal en la salud del rebaño. Deben amar a la iglesia y deben experimentar el gozo de la victoria, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo le decía a Susi, es que tú tienes un corazón de pastora, porque yo a esa gente ya le hubiera, pues por lo menos corrido, ¿no? O sea, sí se necesita un corazón de pastor para amar a la gente. Yo pienso, se necesita un corazón para amarme a mí, ¿no? Pues por lo que yo soy. Entonces, él… ¿Saben por qué me están echando porras? Porque dijeron que yo diera la clase, ¿eh? Entonces, sí, el profeta necesita ese corazón de pastor, ese amar a su rebaño, ese amar a cada uno de nosotros, aún a pesar de cómo somos. Y entonces cuando se ama así, pues también se experimenta gozo en la victoria, cuando cada uno de nosotros podemos platicar y decir, mira, me pasó esto, pero gracias a Dios logré esto, pues hay un gozo en la victoria, ¿no? Pero también tristeza ante los ataques del enemigo, ¿no? Nos platicaba el pastor, pues como ellos ven a mucha gente y de nosotros, y bueno, es triste ver cómo en muchas ocasiones la condición de nuestros matrimonios, de nuestras familias, pues no es lo que a Dios le gusta. Entonces debemos estar conscientes junto con todos ellos de todo el arsenal que tiene Satanás y cómo debemos combatirlo. Debemos estar firmes y tomar la armadura de Dios. No nos queda otra, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Porque pues Él está enfocado en las defensas que y nosotros debemos estar enfocados en las defensas que nuestro amado y gran Padre Celestial nos da para poder enfrentar a Satanás, y bueno, pues una de ellas es la armadura de Dios. Entonces todos los días, pues calzarnos todo esto para poder hacer frente a estas acechanzas. Los profetas deben entender que Dios los ha puesto en la iglesia, lo cual significa que han sido nombrados, establecidos o posicionados en su papel. Y el pastor nos hablaba acerca de que Satanás está en contra de aquellos que han sido llamados y que siguen ese llamado desde el interior, o sea, genuinamente. Es contra los que va a ir el enemigo. Entonces, yo creo que todos aquellos que tienen un llamado, que tenemos un llamado, pues el enemigo va a estar ahí muy, muy pendiente de que no se cumpla ese llamado. ¿Cuántas veces, tristemente, hemos visto cómo iglesias se han acabado precisamente por la intervención de estos espíritus de Satanás? Los profetas Shamar pues también ayudan a proteger. Una de sus funciones es ayudar a proteger la predicación, que sea una predicación genuina de la palabra, que la enseñanza desde los bebés, los niños sea genuina también, que sea conforme a la palabra, que nuestra adoración pues sea verdadera, que la intercesión de la iglesia pues sea continua, y pues ayudan a identificar y confrontar aquellos espíritus religiosos ocultistas, aquellos espíritus de pecado, de orgullo, de rebelión y de brujería. Todo esto es la función del profeta Shamar. También ayudan a acabar con la enfermedad espiritual de la iglesia, porque pues ellos son los que empiezan a detectar qué es lo que está pasando en una congregación. Y bueno, son podríamos decir, como el sistema inmunológico espiritual de nuestra iglesia local, y pues por supuesto son necesarios para la salud de toda la iglesia. El profeta Shamar ayuda a proteger la visión de la iglesia. El pastor, no sé si ustedes saben, ¿cuántos saben en qué pasaje de la Biblia está basada la visión y el trabajo de Oasis? ¿No todos saben? Está en Isaías 61, léanlo por ahí porque veo que algunos no lo saben. En esa visión que Dios puso en nuestros pastores hace muchísimos años,
esa visión precisamente el profeta ayuda a proteger la visión de la iglesia, ayuda a confirmar la visión de la iglesia, ayuda a rechazar el ataque de Satanás a la visión de la iglesia. Y bueno, por supuesto, comparte el celo divino por la salud de la iglesia y por los propósitos de Dios para la iglesia. Los problemas que pueden ocurrir sin esta parte o sin este trabajo del profeta de la unción Shamar. En una iglesia existen agujeros que hay en las defensas de nuestra iglesia. No sé si también les contaron que por ahí, ¿se acuerdan cuando el bebé Moisés fue puesto en el río? Su cestita estaba calafateada, quiere decir como una impermeabilización para que no entrara el agua. De la misma manera, la obra de esta iglesia, por eso estamos ahí como un hombro con hombro, sin que haya espacios, fisuras por los cuales demos la entrada a un espíritu. ¿Y qué podemos encontrar en una iglesia cuando no está así, cuando no está revestida por esta parte de la función Shamar? Pues hay accidentes a veces inexplicables, vuelve a haber apatía, ataques al pastor y a su familia, esto es de todos los domingos o de todos los días, recaídas otra vez, relaciones rotas, matrimonios que se están resquebrajando, relaciones de padres e hijos que no hay esa buena relación, división en la iglesia, divorcios y separaciones, reveses financieros y toda esta estorbos y obstáculos ante el caminar y el mover del espíritu, inmoralidades, personas que dejan la iglesia porque no me gustó, porque ya me dijo, porque no me gusta cómo hace, cómo platica, cómo predica, los que cantan, los que dicen, los que enseñan, de todo nos quejamos, muertes prematuras, satanismo, estancamiento. Yo cuando empezamos toda esta parte de esta profecía y de orar y de decir y enseñar, yo decía, Señor, ¿de verdad nos quieres llevar a otro nivel? A todos, no nada más somos los que estamos enseñando o estudiando, a todos nos quieres llevar a todo Oasis a un paso más, a un escalón más en la vida del conocimiento de Dios, de la iglesia y de las manifestaciones específicas de un profeta dentro de la iglesia. Y bueno, pues lobos que entran en el rebaño, de esos tenemos muchos, el pastor y el profeta serán los encargados de detectarlos y de llevar esta estrategia que Dios les diga. Ahora, existen espíritus en las congregaciones muy específicos, y es lo que vamos a estudiar a continuación, que atacan la iglesia. Y son espíritus que se especializan en minar el trabajo de la iglesia y sobre todo en atacar específicamente a cada uno de nosotros. Y vamos a estudiarlos. Sí, pastor. Hagamos un ejercicio chiquito. Vamos a suponer que, bueno, todos ven el Facebook. Levanten la mano los facebookeros. Ok, gracias. Vamos a pensar que indistintamente de quién nos envía cosas en el Facebook, la iglesia fuera quien está, los Facebooks que estamos leyendo, vamos a pensar por un momento que son de personas de la iglesia. No importa quién recibas o cuál no recibas, etcétera, todos los Facebooks que nos llegan son de la iglesia. Díganme ustedes, por favor, viendo esos Facebooks, ¿qué áreas vemos nosotros de conflicto? Si eso representa a la iglesia, ¿qué problemas podría tener la iglesia si fuera lo que estamos viendo en el Facebook? No respetan. ¿Cómo sabes? Ok, entonces, la iglesia, si fuera eso, tiene un problema de falta de honra a las autoridades. ¿Qué otra cosa leemos en hipocresía?
¿Qué más? ¿Qué más viene en el Facebook? Vanidad. ¿Cómo sabemos, Yola, qué es vanidad? Ok. ¿Qué otro problema? Protagonismo. Muchos likes. Eso, entre más likes tenga mi cosa esta, mejor. ¿Qué otra cosa vemos en el Facebook? Malas palabras, groserías. Mucha soledad. ¿Por qué, Leti? Ok, bueno. Entonces, el profeta lo que tiene que hacer es, con ese discernimiento que Dios le ha dado, identifica, como ustedes lo hicieron perfectamente bien, entonces ese es el mal que tiene la iglesia. Entonces, Dios nos da discernimiento espiritual, discernimiento de espíritus, y entonces con ese discernimiento ya identificamos cuál es el problema de la iglesia. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué estrategias, en concreto, ayúdame Arturo, qué estrategias para lograr que honremos a nuestras autoridades? ¿Cómo? Ok. Ok. Algo más sencillo. Claro, orando. Honrar como lo hicimos con los testimonios. Pero a lo mejor nos ayudaría a tener en nuestra casa una fotografía del señor López Obrador. ¿No? No veo ¿por qué? ¿No les parece buena idea? Pero ¿cómo vamos a honrar? ¿Cómo vamos a honrar a las autoridades si ni siquiera queremos tener una foto de ellos? Yo tampoco, pero ahorita, ¿cómo le hacemos? ¿Qué estrategias más para la, por ejemplo, se dijo aquí hipocresía? ¿Qué podemos hacer para romper con la hipocresía? Subir una foto, dice aquí la señora. Una foto que sea normal, sin retoque, sin no sé qué. ¿Qué otra cosa? ¿Qué son estrategias las que tenemos que usar para esta iglesia de Facebook? ¿Qué más? Exponer cuando se está haciendo mal. Bueno, lo que hacen los profetas es eso. Ese discernimiento que Dios le ha dado para decir, de todo esto que estoy viendo aquí, en realidad hay cuestiones espirituales que están pasando en la iglesia, descubro cuáles son y entonces empiezo a poner estrategias. ¿En qué participaste ahorita en este juego, en este ejercicio? ¿Cuál fue tu participación? ¿Opinar? Ahora, para hacer eso, ¿solamente lo hace el pastor de la iglesia? No, esa es la labor que hace la iglesia. La iglesia tiene esa tarea de que cuando escucha, como ahorita a Becky, decir, eso que está diciendo es bíblico, encuentro que es congruente con lo que yo pienso de Becky, de su familia. ¿Nos presumió Becky? Un poco. No nos presumió. Notamos que venía preparada. Muy bien preparada, venía para, ¿no? Como iglesia tenemos un trabajo que hacer. O sea, no venimos a oír a los maestros, venimos a participar. De esa manera el Espíritu Santo está tocando ya tu corazón para ver si Dios te levanta en este ministerio profético. ¿Verdad? Para eso estamos aprendiendo. Bien. Mundo espiritual. Estamos viendo espíritus y es guerra espiritual. La guerra espiritual la vemos
el apóstol Pablo nos lo presenta de una manera real. Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, la lucha no es contra lo que podemos tocar. Es algo que él dice que son principados, o sea, es lo más de arriba, potestades, o sea, poder, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. O sea, no nos estamos enfrentando a cualquier tipo de espíritus, es el top. Entonces, lo que nos acaba de decir el pastor, hay que guerrear. Hay diferentes tipos de espíritus y es precisamente el espíritu de Jezabel, que es uno de los más cochinos que hay. Estos espíritus son demonios y bueno, la guerra es contra Satanás. Tienen clase, tienen categoría y tienen nombre. Ahí en Lucas 8, está el ejemplo del endemoniado gadareno. Se enfrenta a Jesús y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y el demonio le responde, Legión me llamo, porque somos muchos. Ese es un ejemplo de un nombre. En Mateo 17, el mismo Jesucristo se enoja porque no pudieron echarlo fuera a sus discípulos, a un joven, y les dice generación, y los regaña y dice, esta clase de espíritus sale con oración y ayuno, o sea, ya es preparación, o sea, no nada más es en el nombre de Jesús, o sea, sino hay que orar, hay que estar preparados. En Hechos 16 hay una muchacha ahí que tenía un espíritu de adivinación en Filipos y Pablo la echa fuera y este espíritu se le llama pitón. Es lo que nos encontramos a veces allá afuera del metro, en diferentes estaciones, que te quieren leer la mano, quiromancia. Te leo la mano, te leo el futuro, que es muy atractivo, ¿eh? Es muy atractivo saber qué va a pasar en el futuro. Bueno, contra estas huestes espirituales de maldad, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra estos nos enfrentamos. Son demonios cochinos, son espíritus inmundos, son demonios. Bueno, el que nos trae aquí en este momento es el espíritu de Jezabel. Jezabel se menciona en Primera Reyes con el rey Acab y luego se vuelve a mencionar de una manera como Jezabel en Apocalipsis 2, en la iglesia de Tiatira, pero hay mucha diferencia de años, más de 1000 años al parecer entre una y la otra, pero curiosamente se llaman igual y la labor es la misma. O sea, actualmente después de muchos años, este espíritu se sigue manejando a nivel de la iglesia y hay que tener cuidado. Hay que estar presentes, firmes, constantes para hacer frente a este espíritu. Jezabel, de la que se casó con el rey Acab, era una sacerdotisa, era una bruja. Esa es la palabra. O sea, le podemos dar el término sacerdotisa, pero era una bruja de Satanás, como las hay en la actualidad. Y los ídolos era la diosa Astarot, que es la diosa Acera, y el dios Baal, deidades masculina, Baal, y Acera femenina. Y bueno, era una devota seguidora. Aquí las estrategias satánicas hicieron que esta Jezabel se casara con el rey de Israel. Acordémonos que nosotros somos Israel, somos pueblo escogido, nación santa. Bueno, ahí va dirigido el dardo, hacia el mero centro, el mero líder. Y bueno, pues se dejó vencer, se casa con esta bruja
y lo que promueve son rituales para Baal y Asera, depravaciones licenciosas de las prácticas sexuales, abominaciones y elementos bestiales, incluso mataban niños, corría la sangre. Cuando estaban los profetas de Baal, precisamente allí en el reino, con el rey Acab, Dios levanta un profeta, que es Elías, y bueno, no sé qué se escuche más agradable. Se despachó a los 450 profetas de Baal o los degolló. ¿Cuál de las dos se oye más? Los degolló y corrió la sangre, les cortó la yugular en el río. Esa fue la labor del profeta. Después de que hicieron ahí una serie de elementos, terminaron los 450 profetas de Baal degollados en el río. Bueno, estos son los que atacan a la iglesia entre los líderes. Inclusive este espíritu no nada más se va hacia las cuestiones de abominaciones sexuales, sino también tiene parte de asesinato. O sea, la bruja, cuando el rey le gustó una propiedad, una propiedad de una viña de Nabot, regresó al rey así como contrariado, no pude porque no me la quiso vender la propiedad. La bruja le dijo, yo voy a hacer, y tomó cartas a nombre del rey, escribió las cartas diciendo, quítenlo, háganle una escena para que, una falsedad, para que lo maten y esas tierras pasen al rey. O sea, hasta ese nivel tiene este espíritu, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado nosotros como iglesia de no dejarnos que nos penetre, porque es un espíritu que yo no lo considero nada más para las mujeres, ¿eh? También entra en los hombres. Bueno, esta fuerza espiritual diabólica trata de engañar, destruir, opera mediante adivinación. La adivinación, acordémonos que es el espíritu de Pitón. Y el espíritu del pitón, este animal, lo que hace es, va agarrando a su víctima y la va estrangulando, la va apretando hasta dejarla sin oxígeno, de manera que la mata. Este es el espíritu del pitón. Para que no se anden dejando de leer la mano, ni siquiera viendo lo que es pues lo que decía Becky, un horóscopo, un sencillo horóscopo. En la televisión tenemos horóscopos, en la mañana, a mediodía, en la noche. No, te van a dar cosas agradables, ¿eh? Cosas que te interesan. O sea, eso no lo quiere Dios. Y desde ahí empiezan los espíritus a controlar, a manipular, a dominar. Este es un espíritu de dominación. Y bueno, tiene una oposición franca contra el liderazgo de la iglesia. Y bueno, aquí entra calumnia y crítica. Existen varias características del espíritu de Jezabel y se manifiestan de esta forma. La persona que trae este espíritu se siente amenazada por el líder, por el profeta, por el pastor. Hay amenaza. Ojo si sientes algo de esta naturaleza. La persona, busca o suele concentrarse contra el pastor. Busca el eslabón más débil para poder ejercer su dominio. Busca el apoyo de la gente y busca a los de influencia en la congregación. Aparenta espiritualidad. Ojo con esto, esta apariencia es la máscara que utilizaban en el teatro de los griegos. Y esa máscara se llama persona, con doble N. Atrás de la máscara se representaba un papel, que era el papel de hipócrita. Siempre estaba esta situación.
Entonces, busca apoyo en la gente. Hay que tener cuidado de esta representación. Busca a las personas de más influencia. Aparenta espiritualidad. Es hipocresía. También responde con una falsa humildad. Viene con esa misma característica. Es velado, es sutil. Cuando es confrontada, la persona se pone a la defensiva. Yo me acuerdo un caso. Una vez yo le dije al Señor, Señor, háblame directamente. Y bueno, pues me habló el Señor. Me dijo, se acercó un amigo y me dice, el Señor me dijo que te dijera que tienes que tratar con tu orgullo. Ah, caray. Orgullo. Pues si yo quiero a todos, yo soy humilde. O sea, me empecé a defender. Y me dijo, eso es lo que el Señor me dijo, a mí no me tienes que decir nada. Dice, esto es lo que el Señor me dijo que te dijera. Ya te lo dije, tan tan. Entonces, la característica es que tenemos fortalezas. Y las fortalezas, nosotros las hacemos junto con Satanás. Esas fortalezas que dice el apóstol. Dice, hay que derribarlas. Y es orgullo, es falsedad, es la careta, es estar aparentando cosas que no somos. Ojo con eso. En ocasiones busca a las personas por motivos de impureza. Trata de tener discípulos. Se rodea de seguridad y de sus seguidores. O sea, busca grupos, pero esos grupos están abajo del agua, o sea, abajo del manto. Incluso ora por las personas de manera oculta y el pastor a veces no sabe que está orando esa persona. Así, de esa manera no puede tener una amonestación de parte del pastor. Trata de hacer esos grupos, de enseñarles al principio unas cuestiones correctas, lo que siempre hace Satanás, mezcla verdad con mentira, para que esto sea como una realidad que es como si fuera palabra de Dios. Trata de ganar credibilidad y engaña a otros con profecías propias. Y bueno, pues incluso llega a imponer manos, pero aguas, lo ha dicho el pastor, cuidado, ojo con esto. La imposición de manos también puede transferir esos espíritus que estamos hablando, espíritus malignos, cochinos, apestosísimos, o sea, de lo peor que hay, porque así es Satanás. Y bueno, quiere incluso sobresalir, quiere incluso ser más espiritual, inclusive alardea de lo que tiene y bueno, no se ha dado aquí el caso, pero puede hacer gritos y manifestaciones de otro tipo. Su vida familiar es dudosa. Y bueno, pues hay control, hay todo esto que estamos hablando. Entre otras cosas puede decir que hay juicio espiritual en la iglesia. Hablando, lo vimos ahorita en la clase previa, hay alegóricamente, hay iglesias, hay auditorios que tienen una parte alta que se le denomina galería o mezanín. Esta parte alta se escucha muy bien el sermón del pastor, pero es un sitio muy adecuado para ponernos como si fuéramos un francotirador. Y el francotirador se pone con un rifle de alto poder y las balas, bueno, no hay error para la falla, porque estás a 20, 30 metros, tienes mira telescópica, tienes un rifle de alto poder. La bala es una bala expansiva que trae la punta tratada para matar, no solamente en la entrada, sino la salida, es lo fuerte, es 10 veces más fuerte la salida que la entrada. Y esa bala se llama crítica. Una crítica al pastor, con tu rifle 30-06, desde la parte más alta, y estás criticando y estás tratando de meter el pecado de espiritual en la iglesia.
hay que tener mucho cuidado porque esto puede destruir iglesias. También platicábamos que no sé si ustedes escucharon una iglesia muy grande en Los Ángeles, se llamaba la Catedral de Cristal, tenía dos cultos, uno en español y otro en inglés, enorme, un ministerio muy fuerte, televisión, radio, fuertísimo, y esta bala de crítica pega, en donde pega mata. Entonces hay que tener cuidado de tener esta posición en un lugar alto, fácil. Nosotros estamos cubiertos, estamos en lo oscuro, y disparar esta bala a nuestros líderes. Entonces, tener cuidado de que este espíritu te puede manipular de esta manera. Es un temor, causa un abandono, causa desánimo, hay calumnia en la iglesia, hay marcas de este espíritu que van dejando, van minando y pueden destruir iglesias enormes. Bueno, este espíritu ataca directamente al ministerio de intercesión, o sea, la oración lo va a tratar de estarle pegando. Al casarse Acab con esta bruja Jezabel, introduce idolatría, introduce brujería, prostitución. Y bueno, hay que estar alertas nosotros como líderes de no permitir ningún acceso. Y bueno, ningún acceso es ningún acceso. Estamos hablando de inclusive cuestiones de brujería, lo hemos repetido ya varias veces en las distintas clases, amenizada en películas, incluso para niños. Son series de brujería, películas de brujería muy amenas. Con mi varita mágica, pum, hago poder y tengo este otro poder y hago esto y lucho y gano. Y son series muy amenas para niños. También hay series muy amenas de brujería para nosotros los más grandes. Bueno, hay que tener cuidado, que no hay que introducir en la casa de Dios nada de este tipo de manipulación, rebeldía y otros espíritus malignos que vienen en conjunto con este espíritu de Jezabel. Todas estas amenazas las siembra en la iglesia un desaliento, un desánimo y promueve que la iglesia pueda desaparecer si no estamos tomando las cosas como deberíamos tomarla. ¿Ustedes creen que promiscuidad, adulterio, fornicación, adicción, alcoholismo están fuera de la iglesia? Esto lo trae el espíritu de Jezabel. Hay que tener cuidado con esto. Hay que eliminar todos estos pecados que trae este espíritu que nos puede estar envolviendo. Bueno, ¿qué es importante ya para cerrar? ¿Qué es importante para el profeta y para nosotros, los líderes? Para cada uno de nosotros tenemos el liderazgo y tenemos que profetizar. Acordémonos que el espíritu de la profecía es el testimonio de la vida de Jesús. O sea, vamos a predicar a Jesucristo. Bueno, ya para terminar, en esta guerra espiritual, el apóstol Pablo nos dice que son principados, o sea, pura gente importante, puro demonio importante, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos que hay que desechar. Efesios 6, ¿cómo nos preparamos? Hay que adiestrarnos para la guerra espiritual. Y bueno, el primer punto es, toma el escudo de la fe. El escudo de la fe para apagar cualquier dardo que te pueda disparar el maligno. Toma el escudo de la fe. Fe, que tu fe no decaiga, que no sea, bueno, si es del tamaño de un grano de mostaza, puedes arrancar una montaña y mandarla al mar. Toma el escudo de la fe. Calza tus pies con las nuevas de paz. O sea, ponte las botas de guerra, que es el evangelio de la paz. O sea, el evangelio de la paz es la predicación. Vístete con la gran verdad. O sea, la escritura dice,
Ciñe tus lomos con la gran verdad. Ponte el pantalón de la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Jesucristo es la gran verdad. Jesucristo dijo, y viene de sus labios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vístete con los pantalones de Jesucristo. Protege tu ser con la justicia de Dios, la balanza justa. Si vendes, que tus kilos que vendas sean lo que te están pagando. Balanza justa. Ponte el casco de la salvación. Ese es el yelmo, el casco de la salvación. Ojo con esta parte importante. Toma la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la voz de Jehová. Es la palabra de Dios, es la Biblia. La espada del Espíritu. Es una espada más cortante que toda espada y penetra y truena todo. No desmayes, sé valiente y no temas. Tómate toda esta armadura que ya nos dijo Becky, cálzate, cíñete y venceremos a estos espíritus inmundos. Dios los bendiga.